¿Qué tan trascendental resulta ser el procesamiento de la información durante el tratamiento de la depresión? Aaron Beck sostenía que la principal alteración de ese trastorno radica precisamente en la forma en la cual procesamos todos los datos que obtenemos, puesto que durante ese trastorno se reactivan patrones de percepción, tales como emociones y a la vez conductas, de las cuales muchas veces o en gran parte las hemos aprendido durante nuestra infancia y se reactivan en situaciones estresantes similares, cambiando drásticamente nuestra cosmovisión de nosotros mismos y también del mundo que nos rodea. En esta ocasión cuento con un invitado muy especial que nos está acompañando desde Sonora, México. Él es licenciado en Psicología General, suministra atención enfocada en jóvenes y adultos. A la vez ha llevado un diplomado en terapia cognitivo-conductual y actualmente está llevando una maestría en psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora. De esta forma me complace presentarles al psicólogo Bernardo Domínguez. Qué bonito, qué bonita presentación. Se ve muy, o sea, uno se hace sentir muy importante con esta presentación. Espero que todos estén muy bien. Estoy muy feliz de estar pues aquí con ustedes, poderles compartir un poquito de mi conocimiento sobre estos temas. Bernardo, sin lugar a dudas, es más que un gusto tenerte como un nuevo invitado en este nuevo episodio del podcast. Me gustaría que también nos comentes cómo estás, qué expectativas tienes con la entrevista. La verdad estoy muy bien. Ahí traigo unos poquitos de pendientes con mis cosas de la maestría, pero ya andamos queriendo sacarlos, al igual con algo de trabajo con mis pacientes. Y la verdad es que me gusta mucho el formato que utilizas para estas entrevistas Claro. porque haces sentir muy cómodo a la persona. Entonces yo espero de esta entrevista que también las personas se sientan cómodas, que se lleven un buen aprendizaje en cuestión a estos temas que son muy importantes y sobre todo que lo disfruten, al igual que nosotros. Aquí lo vamos a disfrutar. Bien, por medio del flyer de esta entrevista, nosotros hemos podido entender que este nuevo episodio reside sobre la reestructuración cognitiva en el tratamiento de la depresión. Nosotros conocemos de que dicha terapia cognitiva conductual se entiende o va orientada de que la forma en la cual procesamos la información que vamos obteniendo de forma progresiva resulta ser considerable. Tales como, y es aquí donde me gustaría también indicar de que se desprenden diversas distorsiones sistemáticas, por ejemplo, la magnificación, minimización, personalización, inferencias arbitrarias, sobregeneralización. Existen muchas de las cuales nos permiten entender muchísimo más este tratamiento, pero si nos inclinamos netamente a la depresión como trastorno, también debemos de considerar y tener muy presente que la depresión no solamente engloba el hecho de estar triste. Existen muchísimos factores más para diagnosticar el trastorno depresivo si nos vamos a remitir al DSM-5. Y en esta ocasión, Bernardo, me gustaría que nos comentes cuál es el concepto de depresión según Aaron Beck. Bien sabemos que nos hablaba también de la triada cognitiva, por ejemplo. Así es, para entrar un poquito en un concepto ya más en concreto de lo que decía Aaron Beck, nos mencionaba que la depresión en realidad es una visión de nosotros mismos. ¿En qué concepto nos pudiéramos tener? También una visión de nuestro entorno en el lugar en el que estemos Claro. y también en el futuro. A eso se le llamaba triada. ¿Por qué? Porque estamos aplicando en tres áreas importantes, que es nosotros como persona, nuestro entorno y qué visión tenemos de nuestro futuro. Y casi siempre es que estas tres visiones afectan, las tenemos de una manera negativa, por eso es que nos está afectando nuestra estabilidad emocional. Totalmente, ¿no? Y es que nuestra cosmovisión cambia, no solo la percepción que tengo de mí mismo, también del mundo como tal. ¿Y qué tan, digamos, qué papel juega aquí la psicoterapia para tratar a una persona depresiva? Es muy importante que nosotros sepamos que la psicoterapia, o también se le puede llamar como acompañamiento psicológico, es muy importante el papel de la psicoterapia dentro de la depresión. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es llevar un proceso juntos de autoconocimiento,
un proceso juntos de una introspección que estamos haciendo acerca de qué es lo que nos está afectando, qué es lo que vamos a conocer y sobre todo también en esas fortalezas y en esas debilidades que se nos presentan más en este padecimiento, que la mayor parte del tiempo son debilidades, porque vemos más las banderas rojas que las verdes. Entonces nos enfocamos más en los puntos malos que en los puntos buenos, entonces ahí trabajamos más en estos aspectos. Claro que sí, ¿no? Ahora, en términos objetivos, si nosotros nos queremos remitir ya mismo al DSM-5, por ejemplo, ¿de qué forma podemos discernir entre una tristeza y una depresión? Es importante que nosotros sepamos qué es la tristeza y qué es la depresión. Hace poco me tocó tener así igual una plática con una chica de Perú, no, de Italia, y esta chica me estaba mencionando que si, cómo podríamos nosotros identificar estos factores de tristeza. Se trataba sobre los factores de tristeza, esta plática. Bueno, la tristeza es una emoción que la tenemos que normalizar sentirla. Y la Claro. ansiedad es un trastorno que en la mayor parte del tiempo está predominando. En este caso, la tristeza solamente está por un tiempo definido, no es que esté siempre. Es un viene y va. Hay días en los que estamos felices, hay días en los que estamos tristes, no siempre se queda. En cambio, la depresión es algo que nos afecta en la mayor parte de nuestro tiempo, en la mayor parte de nuestro día a día, y pues de esta manera nosotros podemos discernir o diferenciar qué es la tristeza y qué es la depresión. Bien, ahora, en calidad de psicoterapeuta, ¿de qué forma tú podrías evitar las recaídas depresivas? Yo, en lo personal, cuando llegan pacientes a trabajar un poquito la depresión, trabajo mucho las técnicas que son de autorregistro o también de autoconocimiento. En estas técnicas nosotros aplicamos cómo te fue en tu día, qué es lo que hiciste, cómo te sentiste. Aplicamos mucho el autoconocimiento y el prestar atención mucho a cómo estuvo nuestro día a día para revisar si en algún dado caso se nos presentó alguna situación en la que hayamos sentido que podríamos volver a caer en la depresión. Es importante que nosotros manejemos la autoobservación de nuestras propias acciones. ¿Cómo es esto? Revisar qué fue lo que hicimos durante nuestro día, si hubo algo que detonó esa tristeza o esa ansiedad o esa depresión. Es importante que nosotros sepamos cómo está constituido nuestro día y para eso sirven también los autorregistros. Es como un diario. ¿Quién no tuvo un diario en su infancia? O sea, el diario es para recordar y los autorregistros también sirven para que nosotros recordemos cómo estuvo nuestro día y qué factores hubo o estuvieron ahí presentes que nos hicieron darnos cuenta de en qué situaciones nosotros podríamos sentir esta depresión. Y mediante los autorregistros hacemos una lista, un checklist de cosas que podríamos evitar durante nuestro día, qué cosas podríamos hacer y qué cosas no para poder evitar recaer o tener estas recaídas en cuestión a la depresión, que es muy normal sentirlas, ¿no? Es muy normal que Claro. podamos caer en depresión, que tengamos recaídas, pero sí podemos llevar un cierto control. Ahora, dadas las fluctuaciones, digamos, a nivel emocional, porque la persona se convierte en un ser muy susceptible, a veces muy vulnerable, de qué forma recepciona lo que ve, las redes sociales no siempre apoyan, si en un ambiente familiar no se tiene una red de apoyo correcta que constantemente me dé este soporte que yo requiero, porque a veces la familia se desprende. Se desliga de este tratamiento que se asume que tiene que ser multidisciplinario, pero en los casos en los cuales no se tiene un apoyo familiar, digamos, de qué forma se contiene a esa persona para que tampoco genere conductas pues contraproducentes. Es muy complicado, fíjate, porque hace poco llevé un caso en el que sí, este paciente no tenía apoyo familiar, presentaba depresión muy baja. Entonces, si no había ese apoyo familiar, el trabajo era solamente de él, cuando también la familia tendría que estar trabajando a favor de él también para poderlo apoyar en este proceso.
Lo que se debe de hacer ahí, principalmente, yo lo que hago es llevar como cierta observación en el comportamiento del paciente, cómo es que se comporta estando con su familia y también de forma individual, porque dentro de la familia pueden predominar factores que alteren la depresión de este paciente, Claro. como también pudiera ser que en un estado individual pudiera haber que factores que los rodean, ya sea sus conocidos, amigos, a lugares en los que asista, también puede hacer que altere este estado de la depresión. Pero hay que recordar que el apoyo familiar es muy importante dentro de la depresión, por lo cual debemos de tener notificados o llevar como un tipo taller, una tipo plática también con la familia para que ellos estén conscientes de qué es lo que se está trabajando con el paciente. Y sobre todo se involucren en el proceso de esta persona, ¿no? Porque muchas veces se trata de su hijo, ¿por qué no decirlo? Y hay que tomar las cosas con la seriedad que amerita, que realmente merece. Ahora, ¿qué Exacto. factores contribuyen el desarrollo de la depresión? Creo que desde ya uno infiere que de ese trastorno pues se desprenden muchos, ¿no? No solo los conductuales, los afectivos, los somáticos, pero a tu criterio, ¿qué otros factores contribuyen al desarrollo de la depresión? Cuando nosotros hablamos de factores, son esas características que forman también parte del desarrollo. Y en este caso hablamos de tres que son muy importantes, los cuales los primeros son los biológicos. Hay que determinar si el paciente pudiera presentar en alguna ocasión algún pariente o familiar que pudiera tener, que haya tenido depresión, porque aunque nosotros nos neguemos la depresión, también hay cierto porcentaje en cuanto a la genética que nosotros tenemos. Entonces, no es como que eso active la ansiedad, active la depresión, pero sí es a un componente más a la depresión, los factores genéticos, los factores biológicos. También el factor social o nuestro entorno puede hacer que también se vea influenciado por factores como la sociedad, factores como consumo de sustancias, alguna situación que lo haya dejado marcado o impresionado, que le haya activado la depresión, y también los factores que son internos. ¿Qué acciones nosotros realizamos de manera interna? ¿En qué concepto nos tenemos? Independientemente de lo genético, hay un factor interno como el inconsciente, que es en qué aspecto o cómo nosotros también nos podemos considerar para para que esto también influya en la depresión. Hay que tener en cuenta que todos los factores que pudiéramos estar mencionando, porque hay muchos factores, hace que de cierta manera es un plus más a a la depresión. No es como que algo te sucedió algo, se te pudo haber activado. Sí, pero es mediante muchos factores. O sea, es un complemento que se pudo haber hecho en el momento para poder hacer que esto sucediera. Totalmente, ¿no? Porque el tema es multifactorial en primer lugar. Ahora, tú ya nos estabas conversando en cuanto al factor genético. ¿Existe evidencia científica que corrobora, refleja que realmente el factor genético sí interviene? De modo que si yo como madre tengo, pues he sido debidamente diagnosticada con depresión, mi hijo sería muy proclive de también padecer ese trastorno. Sí, claro. De hecho, hace aproximadamente un tiempo estuve leyendo un artículo en el que decía que dos hermanos gemelos, si uno pudiera presentar depresión, el otro pudiera tener un 40-50% de probabilidad que pudiera también padecer depresión. Entonces, en la cuestión genética se lleva un registro por ejemplo, cuando un paciente llega conmigo para tratar lo que es la depresión, yo siempre trato de incluir preguntas que hablen acerca de esos factores genéticos. ¿Por qué? Porque sí predominan mucho, influye mucho en que el paciente pudiera presentar depresión. Se le habla si papá o mamá, hermanos o abuelos incluso también, porque eso también influye mucho en la depresión personal. El factor genético sí o sí es como algo que predomina mucho en la depresión. No es algo que te pudiera activarla, pero sí es un plus de que si algún familiar tuyo cercano tuvo depresión,
tú también tienes cierta probabilidad de padecerla. Pero creo que también eso de alguna forma como amerita ser muy precavida, ¿no? Si yo como madre ya he sido diagnosticada, yo también como te preparas mentalmente para que en su debido momento, quizás, ¿por qué no decirlo? A una temprana edad, sin la necesidad de que haya un problema como tal, sino ya que mi menor pues acuda a una terapia como para más o menos ir a darle este debido acompañamiento psicoterapéutico y que vaya, no sé, en cada etapa de su adolescencia, en la juventud y demás, ya vaya con un pensamiento, una madurez emocional que no siempre se obtiene de la familia, sino a veces sí es necesario tener pues un apoyo profesional en este caso, ¿no? Con un especialista en la salud mental.